algo que nos quedó trunco, Eduardo, lo estábamos empezando a desarrollar, no es que sea automático el trasiego de votos de la coalición para el candidato que emerja de la coalición, para Álvaro Delgado. No, ya hemos visto que no es automático. Incluso descartando 2019, que fue el que hubo más swing, digamos, más traspaso de votos de un lugar hacia el otro. Cuando miramos lo que pasó en 2014, lo que pasó en 2009, lo que pasó en 99, sistemáticamente vemos el mismo fenómeno. Y es, el candidato que va a la segunda vuelta, apoyado por más de un partido, vota menos que la suma de esos partidos en octubre. Y el candidato del Frente Amplio votó más que el Frente Amplio en primera vuelta, ¿no? Eso ha sido sistemático en el esquema de dos partidos que fue en el 99, 2009 y 2014, ¿no? Es decir, incluso cuando había un juego de 3 partidos, como fue el 99, o sea que aglomeraban casi todo y estaba el Nuevo Espacio también ahí que sumando, como con el juego posterior, con un crecimiento del Frente Amplio ya siendo gobierno, es decir, porque acá también tenemos otro escenario. Una cosa es un Frente Amplio siendo oficialismo, otra cosa es un Frente Amplio siendo oposición y otra cosa es un Frente Amplio, que es esto, siendo oposición habiendo sido oficialismo. Es la primera vez que tenemos esto. También tenemos, por primera vez, un candidato que va representando a más de un partido siendo oficialismo. Porque hasta ahora lo que tuvimos era siendo oposición, salvo, nunca pasó porque la vez siguiente que el oficialismo, que el candidato de más de un partido era oficialismo, fue en el 2004, cuando no tuvimos segunda vuelta, ¿no? Entonces, acá tenemos varios fenómenos nuevos arriba de la mesa, pero en resumen, a tu pregunta es, sumar linealmente es claro que no funciona. Gaby, lo primero que te queda de los discursos del Frente Amplio, que salieron por lo menos a ser los primeros en jugar, a la espera de lo que va a pasar ahora el acto de la coalición. Me parece que Cosia fue muy claramente un discurso abierto, ¿no? A todos los uruguayos, porque ahora hay que pedir el voto a los que no son tuyos, digamos, ¿no? A los que están en el medio. Ese es a veces el problema cuando uno es muy feroz en una campaña, previo a un balotaje, que luego tenés que bajar los decibeles e ir por los votos más moderados, quizás. Eso fue lo más claro, me parece. El otro no fue un tono ni, no sé si fue derrotista o exitista el de Orsi. Me parece que fue un tono moderado, ¿no? Creo que entre muy la gente... Historia, había... ¿no? Muy profesor de historia. Como, sí, como moderado ganador, me parece, sí, ¿no? Con una expectativa de triunfo. Sí, bueno, uno veía a Javier García ahí dando más manija, digamos, ¿no? Más político en ese sentido. Pero entre la gente es la percepción que uno tenía de que, como decía Nico, cuando empezaron a dar los resultados, había como un planchón, ¿no? Que quizás no se condice con la realidad como explicaba Oscar, ¿no? Y que además también se han ido corrigiendo algunos números y ya el Frente Amplio ya no es el del 43 y monedas, sino ya es el 44 y algo, y bueno, ya no es lo que hablamos tantas veces de Eduardo. O sea, acá un punto para arriba, un punto para abajo, te cambia todo. Pero te diría medio punto. 0,3 en algún caso, ¿no? Es decir, hoy no podemos descartar a Salle, que pueda llegar entre el Senado, no podemos descartar a Cabildo. Para el caso de Cabildo, faltan los votos observados también. Es decir, hay que ver el escrutinio definitivo también, porque ahí hay un sesgo que podría llegar a favorecer a Cabildo Abierto, que no es un peso importante, digamos. ¿Qué pasa con los observados históricamente? Repiten un poco la lógica. No, ¿qué pasa? No. Pero con Cabildo, a ver, ¿no? El primero, cuando se habla de porcentaje, a veces se pierde la dimensión, ¿no? Como yo otra vez decía, solo faltan 3 puntos porcentuales. Bueno, 3 puntos porcentuales es más que todo el estadio centenario. Bien, la primera cosa, tener dimensión. Andá y conseguilo, 3 puntos. Andá a conseguir. Andá a conseguir la tribuna olímpica. Segundo, el Cabildo está, según estos datos, 0,4, que además no sabemos si 0,45 o 0,35. 0,4 quiere decir que le está faltando entrar al Senado 10.000 votos. A Salle le estarían faltando para entrar al Senado 7.500 votos. Es decir, tampoco estamos hablando que el cambio sea fenomenal. ¿Cuántos son los votos observados? Perdón, un paréntesis. No en sé, general. En general andan en los 40, 50.000 votos, de los cuales, claro, ahí hay un peso. Hay seguro 7.000 y pico de militares o policías que son las custodias de las mesas. Y hay cerca de, porque algunas veces coincide,
de unos 20 y algo de mil de miembros de mesa. Los demás ya son votos observados por otra naturaleza, identidad. En general, el Frente pierde en los votos observados. Es una tendencia constante. Ajá. Y dentro de, por ejemplo, Cabildo puede beneficiarse en los votos observados si partimos de la base que, por ejemplo, los votos de militares y policía pueden llegar a ser la sexta parte del total, o quinta, sexta parte del total de votos observados. 10.000 votos pueden ser. Y podría, bueno, Un poquito no menos. votan en bloque. Si son 50.000, podrían ser 10.000, pero bueno. Sí, pero no es en bloque, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Ahora, lo que es claro es que, por ejemplo, en este momento tenemos que la 16ª banca del Frente Amplio la podría estar ganando contra la sexta del Partido Colorado, Estamos hablando del Senado. del Senado, Senado. perdón, sí, la Cámara de Senadores, por una diferencia bastante menor a 20.000 votos. Te diría que cerca de 16, 17.000 votos. En 2.400.000, no, perdón, 2.500.000, porque acá estamos hablando porcentaje del total de votantes. Entonces, ojo que estos números, que además son proyecciones, se nos pueden mover. Lo que es claro, la afirmación que tú resumiste contundentemente, que ir al balotaje en Frente Amplio con 16 senadores ya es que va con ventaja. Claro. Y ir una coalición de gobierno con 15 senadores frente a 15 del Frente y llegar a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados es otro escenario contrario. Y estamos hablando que cualquiera de los dos escenarios se puede dar con el desplazamiento de pocos millares de votos. Estamos hablando de décimas porcentuales, ¿no? O sea, si eso se cumple, no solamente estaremos hablando de la mayoría parlamentaria o no, sino eventualmente del resultado del balotaje. Claro, bueno, Sí, ya sé que no es determinante, No, pero no es determinante, hay un sesgo pe- importante. Es hay un sesgo hándicap importante. pero a favor. decir que el Frente con 16 senadores y la Cámara, la coalición con 50, da más solidez tener mayoría en el Senado. Ajá. Si te dieran a elegir, vos preferís mayoría en el Senado. No, primero por el peso del Senado. Segundo, porque el que tiene mayoría es un partido compacto contra una coalición. Entonces, es una ventaja. Y ahí la desventaja inicial en votos del Frente se transforma en una ventaja subjetiva, cualitativa. Por otro lado, si el Frente queda con 15 senadores, la coalición de gobierno con 50 diputados, dice, mira, el Frente no gobernamos nosotros más cómodos y ganamos. Es decir, yo creo que más que los votos, sobre todo que la diferencia de votos no es tan grande a favor de la coalición, como decir, con esto ya el pescado está vendido. Sobre todo por lo que dijo Eduardo. Los balotajes, los partidos, llamemos de la coalición, o partidos tradicionales sumados, reducen su apoyo y el candidato del Frente Amplio lo sube. Y no hay motivos para pensar que esto cambie. Ni siquiera la existencia previa de una coalición que no estaba antes. Bueno, eso ayuda a compactar, no es lo mismo. Pero Partido Nacional y Partido Colorado hicieron en 1999 una coalición explícita. Atrás de Valle, ¿no? Atrás de Jorge Valle. Claro. Y en un momento difícil. Primera vez en la historia del Uruguay que se convocaba a ciudadanos blancos Y colorados a a votar votar. a un colorado de apellido Valle. Claro. Pero ahí puso toda la carne en el asador del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle en particular, y aún así tuvieron una pérdida en relación a un Frente Amplio que creció a dos puntas. Una, porque derraman votos colorados y blancos, sobre todo colorados, y porque el nuevo espacio, 2/3 va hacia el Frente Amplio y 1/3 hacia Vázquez y 1/3 hacia Jorge Valle, ¿no? Raúl, dentro de este escenario, ahora te voy a preguntar cómo estás visualizando. Yo hago un paréntesis Sí. en todo esto del balotaje 16 o 15 y recuerdo que no salieron las reformas constitucionales.
que sobre todo me parece esencial el de la seguridad social, que fue una de las preocupaciones principales durante toda la campaña, quizás más quién ganaba, si ahora Orsi lo damos por hecho, pero Claro. hubo mucho chucho, digamos. Absolutamente, y los dos finalistas del balotaje, los dos estaban en contra y había un temor importante a que se pudiera colar, más allá que la estadística y las encuestas decían que era difícil, pero hasta que no ocurre, no estaba, digamos, cuando hay un desvío tan grande, descartado. De la ciudadanía respecto de lo que marcan la mayoría de los líderes, puede pasar un empuje. ¿Sabés que con tu análisis que venís haciendo de eso, de la lejanía entre... Yo me vengo acordando permanentemente de una situación que fue totalmente opuesta, que fue el pre-referéndum para derogar la despenalización del aborto. Todas las cúpulas de todos los partidos se pusieron a favor de ese pre-referéndum, incluido Vázquez del Frente Amplio, y fue el 9% a votar. O sea, hay que... Sí, los referéndums tienen ciertas particularidades que a veces... Ese era el pre-referéndum, pero digamos, en términos de sintonía de la dirigencia con la gente, bueno, hay momentos en que se queda plasmado. Acá hay dos temas importantes. Primero, que no es lo mismo la sintonía cuando es autónomo el voto que cuando está mezclado con la elección. Y lo segundo es que si vemos las fuerzas que respaldaron el sí de la seguridad social, que es el que importa. Claro, efectivamente. Observamos que probablemente haya mucho más que duplicado los votos de las fuerzas que lo respaldaban. Un sí que pueda andar en 900.000 votos. Yo diría que no impacta si gana la presidencia Delgado. Pero si gana la presidencia Orsi, se encuentra un Frente Amplio que con estos números anda más o menos en 1.100.000 votos, monedas más, monedas menos, y que tenga 900.000 votando el sí al que se opuso el candidato a presidente, a vice, el sector mayoritario. Ojo que le da no tanto a la minoría del frente, sino al movimiento sindical, que pueda roncar fuerte en la exigencia. Digamos que en ese diálogo de seguridad social al que se comprometió el Frente Amplio, algo va a tener que mostrar de señal a favor de los impulsores de la iniciativa. Bueno, el discurso de Marcelo Audala, mucho. El discurso de Marcelo Audala hace un señalamiento, no me acuerdo ahora la frase exacta, pero algo así como comenzó la muerte de las AFAP o algo así, ¿no? Y si uno retoma lo que fueron las polémicas declaraciones de Sánchez sobre el final de la campaña, hablando de nacionalizar y va asociando una cosa con la otra, un MPP dominante, lo que se supone la interna del Frente Amplio, en fin, toma dos. Y un argumento de un partido de gobierno programa que dice que hay que terminar con el lucro. Hablando de cosas que tenemos en la pantalla de BTV, preparamos el hemiciclo. Sí. ¿Cómo quedaría? Claro, esto lo decía Oscar y lo ratificaba Eduardo, está atado con alambres. Es como que la moneda está en el aire y puede caer para un lado, para el otro y cambia todo drásticamente, aunque sean pocos votos. Cámara de Senadores. Un alambre con un bigote de Raúl. A ver. Sí, un alambre de los baratitos que vas a comprar. Así quedaría la Cámara de Senadores. Amarillo el Frente Amplio. Amarillo el Frente Amplio. Con 15 bancas seguras, digamos, en principio no parece que tuviera posibilidad de quedar en menos de 15 bancas. Pero recordemos que si tiene 15 bancas y no gana el balotaje, no tiene mayoría. Bueno, exactamente, no tiene mayoría. Siendo con 15 y ganando, queda con la mayoría. Claro. La duda que está viendo es la siguiente. El Partido Nacional aparece con 9, el Partido Colorado con 5. Pero el signo de interrogación está dado justamente entre la banca sexta del Partido Colorado o la banca decimosexta del Frente Amplio. Dando por hecho que ni Salle ni Cabildo... Y aparece ese signo de interrogación, tiene también la posibilidad que sea ocupada por otro partido. O por Identidad Soberana o por Cabildo Abierto. Entonces... Identidad Soberana mucho más cerca que Cabildo Abierto. Bueno, el mucho y poco en estos números también es relativo. Si asociamos lo que decíamos hoy de los votos observados y cierto sesgo a favor de Cabildo...
el promedio de las proyecciones hoy está dando 2,6, 2,7, 2,8 a cualquiera de los dos. Entonces, digamos, entre 2,6 y 2,8 sí, aparece mejor Salle. Sí, yo me quedo con un Cabildo Abierto un poquito más abajo, 2,4. Sí, ha tenido un pequeño crecimiento en algunas proyecciones, pero sí, 2,4 también. Bueno, hay que ver el peso que hablábamos hoy de los votos observados y si mejora algo sobre el final de la proyección final, ¿no? Es decir, también hay que mirar que las proyecciones de escrutinio tienen una representación nacional. Y cuando un partido tiene algún departamento un poco más fuerte que otro, realmente que pueda ser sustantivo, claro, puede no estar representado al 100%. Igual los movimientos son todos de decimales. Todo lo que estamos hablando son decimales. El lío es en la Cámara de Representantes. Tú el otro día recordabas que el 2014... El lío es en la Cámara de Representantes. Ahí sí que es más difícil jugársela para la asignación de las bancas y del escenario. Ahí tenemos la placa. Porque el tema es, hay menos posibilidades de no ingreso, digamos. Es decir, es mucho más fácil ingresar a la medida que es un punto y es más fácil discernir quién entra, quién no. ¿Ah? Y cada banca tiene un límite estrecho, es decir, bueno, es 1 o no se llega al 1, o es 2 y no se llega al 2. Pero no es esto donde estar en 2,5 te deja totalmente afuera. Y claro, las bancas que se distribuyen son mucho menos. En este caso, como son tantas, son 99 bancas, cada banca es un punto, ¿no? Y ahí lo que tenemos es un Frente Amplio que está en 48 bancas, un Partido Nacional que estaría en cerca de 29, Partido Colorado 17 bancas, Cabildo Abierto e Identidad Soberana tendrían 2 bancas cada uno, a la espera de si alguno llega al 3. Y si llega al 3, o casi, puede ser que tenga la banca en el Senado y no la tercera banca en diputados. Sí, y Oscar decía que también puede pasar que llegue antes a la tercera banca de diputados, sí, y también, no al Senado. O sea, puede llegar a tener 3 diputados y no tener senadores. Ya pasó. Claro. ¿No? Ya pasó en 1966, por ejemplo. El Partido Demócrata Cristiano, que era un partido aparte, no existía el Frente Amplio, sacó 3 diputados y bueno, pegaban el palo 3 veces y salió fuera. Quedó Juan Pablo afuera. No, Américo Pla Rodríguez. No, yo lo que quería recordar, que vos lo decías la vez pasada, 2014, recién se supo la mayoría el lunes en la mañana, la tendencia y la confirmación oficial el lunes en la tarde, ¿no? Sí, con lo cual, ¿puede reiterarse parte de esto? Sin dudas hay cosas que se pueden reiterar, porque por los estrechos márgenes que estamos. En 2014, en ese momento el Partido Ecologista Radical e Intransigente quedó a unos 4.300 votos de poder ingresar a la banca de diputados, y era la banca que estaba en disputa para que el Frente Amplio obtuviera la banca 50. Podía haber quedado con 49 bancas por 4.000 y pocos votos. Si me permitís, casi se está dando lo mismo, que es muy difícil traducir porcentajes a voto cuando estamos hablando de proyecciones, pero más o menos 4.300, 4.500 votos es lo que le falta al Partido Independiente para obtener la segunda banca, y eso ya mueve toda la relación de banca. En un universo de 2 millones y medio es nada. Es increíble. Bueno, ¿no? Imagínate en abril-mayo, cuando hubo elecciones en la India, que votaron 960 millones. ¿Cuánto es lo que movía? Si lo mandamos a la Corte Electoral, estamos hasta febrero. Cuando movía la... Sí, porque el primer ministro Modi logró mantener el cargo con pérdida de la mayoría parlamentaria, porque no me recuerdo ahora de memoria, estoy diciendo un disparate, pero dijo, me faltaron solamente 20 millones de votos. Es decir, 8 Uruguay, 9 Uruguay. Eduardo, ¿cuánto va la Corte? ¿Tenés la actualización? 36,5 de avance. Hace no tanto el Partido Nacional, el Frente Amplio pasa al Partido Nacional. Ya hace algo así como 10% de los votos. Es interesante, lo podemos hacer más adelante, quizás después de que Álvaro Delgado hable, pero cuando vaya a ir ya un poquito más avanzado el escrutinio, empezar a ver lista por sectores, ¿no? Para ver cómo están las estructuras internas, que ahí también se juega otro partido
que es bastante importante. Ahí tenemos un problema y es que no sabemos, o sea, claramente los primeros circuitos que se cargaron eran del interior y por eso la ventaja del Partido Nacional. Y entonces puede haber un efecto territorial en el peso de los sectores, sobre todo pensando en el Partido Nacional, quizás algo en el Partido Colorado también. En el frente no es tan claro que pueda haber una diferencias territoriales, pero en votos sí, puede haber en bancas. Sí, no, pensando en los votos que se va registrando en la Corte Electoral. Nosotros tenemos la percepción que la fuerza que nos daba Alianza País en el Partido Nacional probablemente pueda quedar contrarrestada por la suma de los pesos específicos de los dirigentes departamentales de Aire Fresco. Entonces, según cómo esté cargado estos votos, nos puede dar una diferencia entre Alianza País y Aire Fresco, que no es nada menor. Uno es el liderazgo puro, pleno, absoluto de la calle Pou, otro un agrupamiento de figuras importantes que también va detrás de la calle Pou. Pero no es lo mismo que quede uno u otro ganador, ¿no? Pero ahí está el acuerdo ese de la lista 40 del que hacías mención, que tiene también una fuerte impronta de los caudillos de intendentes del interior. Por eso. Y ahí empieza otro partido de lo que mencionaba. Tú fíjate que si no está cargado Maldonado y Cerro Largo, por ejemplo, o Soriano, Alianza País va a quedar muy debilitado, y Paysandú, en relación a Aire Fresco. Lo mismo, futuros de centro. Eso en el análisis preliminar, decís tú. Claro. Si no se cargan esos departamentos. Hasta que no esté cargado los desniveles. El problema que tiene lo de la Corte Electoral es que más o menos va sirviendo en un nivel macro y nunca antes del 50%. Acá puedo contar una anécdota. Bueno, no existían procesiones de escrutinio. La elección de 1962 venía dando una ventaja al Partido Colorado en la Corte Electoral, que lo llevó a festejar avanzada la madrugada de haber retornado al gobierno. Y hay un célebre debate en una radio entre Eduardo Víctor Aedo, consejero de gobierno del Partido Nacional, y Héctor Grauer del Partido Colorado, Luis Valle, y Héctor Grauer, eufórico, y Aedo le decía, espere que lleguen los votos Paysandú. Llegaron los votos Paysandú a las 5 de la mañana y pasó a ganar el Partido Nacional. Y eso porque, claro, lo que uno ve no tiene desagregado departamento. No te dice de dónde viene lo que está cargado. Entonces hasta que no llegue eso, recordemos que la elección tan complicada del 94, al Ministerio del Interior, que es el que llevaba el primario en lugar de la Corte, le dio ganando el Partido Nacional sobre el Partido Colorado hasta muy avanzada la madrugada. Y terminó ganándose. Era Volonté el candidato, ¿no? Sanguinetti y Volonté el principal candidato, porque había era múltiple candidatura.